bienvenidos a todos a otro nuevo vídeo de nuestro curso de programación y bases de datos. Antes de nada queremos agradecer a toda la gente que está visionando nuestros vídeos, nos está dejando comentarios o que está siguiéndolos. Muchas gracias a todos, esperamos que os sean de mucha utilidad. Bueno, esta entrega va a ir dedicada a PGAdmin. PGAdmin, acordaros que lo comentamos al principio en el vídeo presentación o en el anterior de Postgres. Es un software que nos permite manejar todo Postgres, lo que es administración y muchas más cosas. Entonces, como el tema es más extenso de lo que pensábamos en un principio, no vamos a grabar un solo vídeo, vamos a grabar dos o tres, dividiéndolo en distintas partes porque tiene mucho contenido. Lo importante de PGAdmin es que nos va a permitir ver todas las características de Postgres y vamos a aprender muchas cosas no solo sobre Postgres, sino sobre base de datos general. Bastante teoría. Quizás el vídeo al principio resulte un poco aburrido, pero es importante conocer los fundamentos de bases de datos para poder llegar a manejarlas bien. Bueno, vamos a abrir PGAdmin. Bien, aquí tenemos PGAdmin. Como veis, el entorno visual de PGAdmin se divide en tres partes. Por aquí tenemos el Object Browser, donde van a ir saliéndonos los distintos objetos que hay dentro del servidor, bases de datos, todas las cosas que hay dentro. Panel de la derecha arriba, donde podremos ir viendo propiedades, estadísticas, dependencias y dependientes de cada objeto. Esto irá cambiando según vayamos seleccionando distintos objetos. Y abajo tenemos el SQL Pane. Vale, en este panel PGAdmin nos va a ir mostrando la sentencia SQL equivalente a la creación del objeto, a lo que estamos haciendo en el Object Browser. Es muy interesante porque nos permite aprender mucho SQL, o incluso si en algún momento no tenemos clara una sentencia o algo, podemos recurrir a PGAdmin para verlo. Bueno, lo primero de nada es establecer una conexión. Ya lo hicimos al final del vídeo anterior, pero lo hemos borrado y hemos empezado desde cero para hacer el vídeo completo, ¿vale? Para conectar con el servidor de base de datos, pinchamos en el icono del enchufe y se nos abre un panel de configuración de la conexión. Bueno, nos pide un nombre, podemos ponerle el que queramos. En este caso vamos a poner localhost, porque es donde reside el servidor, es la propia máquina local. Postgres, vale. Host, evidentemente el localhost. Aquí podríamos poner una dirección IP de la máquina en donde esté corriendo el servidor, un nombre de máquina si estuviera definido en DNS, o directamente localhost, admite todas las variantes. Tenemos el puerto. ¿Os acordáis en el vídeo anterior cuando instalamos Postgres? El puerto por defecto era el 5432. Si lo hubiéramos cambiado en la instalación, pues aquí tendríamos que poner el puerto asignado. En este caso, como es el puerto por defecto, pues lo dejamos. Servicio lo dejamos vacío. Base de datos de mantenimiento, pone Postgres, lo dejamos. Ahora veremos lo que es la base de datos de mantenimiento Postgres. Usuario Postgres, que era el administrador de la base de datos. Password, os acordáis que pusimos el mismo. No es recomendable, pero bueno, es lo que hicimos. Desmarco aquí por manías personales y le damos a aceptar. Vale. Aparentemente ha sido una ventana muy rápida donde dice que se ha hecho la conexión correctamente. Aquí lo veis, aquí abajo nos dice Connecting to Database Done, es decir, realizado. Y aquí nos aparece un cuadradito con un más para que despleguemos. Desplegamos, nos dice que tenemos un servidor configurado en PGAdmin con el nombre que le hemos asignado. Localhost Postgres en el puerto 5432. Bueno, vamos a hacer un poquito más grande. Bien. Aquí en la ventana de propiedades veis lo que os comentaba antes. Según vamos seleccionando aquí en objetos del Object Browser, nos va cambiando y nos salen las propiedades del objeto seleccionado. En este caso lo que aparece no es ni más ni menos que los datos de conexión que acabamos de poner en la ventana de configuración de la conexión. La descripción, el nombre que le hemos asignado, el servicio estaba vacío, el localhost, el hostname, puerto, características de la conexión, si va encriptada o no, demás, el usuario, si le hemos dicho que no almacene el password y demás. Hasta aquí. A partir de aquí ya son datos que ha recogido PGAdmin de la conexión con la base de datos. Nos está informando de que el servidor al que nos hemos conectado es un PostgreSQL 934, versión de 64 bits para Linux,
y en concreto para una distribución Ubuntu. Y más información sobre la misma base de datos, desde cuándo está funcionando y demás. Vale. En estadísticas, ¿veis? Lo que nos aparece es la última sentencia que se ha ejecutado sobre la base de datos. Ha sido el usuario Postgres sobre la base de datos Postgres, el momento exacto de la ejecución de la sentencia, desde qué máquina se ha ejecutado, en este caso es el localhost, y la sentencia SQL, que es una select que ha hecho para la conexión. Dependencias, este objeto no tiene ninguna dependencia, y dependientes significa decir los objetos que dependen de él tampoco tienen ningún objeto que dependa de él. Ya veremos luego cómo dependiendo del objeto aquí aparece más propiedades. Vale. Desplegamos la base de datos y bien, nos aparece base de datos, los table space, los grupos y los login. Bueno, vamos a ir viendo uno a uno qué es cada cosa de estas, ¿vale? Primero vamos a abrir lo que es bases de datos. Bases de datos, nos aparece la base de datos Postgres. Es una base de datos que aparece por defecto siempre con la instalación y digamos que es una base de datos de mantenimiento, donde se almacena información interna sobre el propio Postgres. Veis, cuando hemos pinchado sobre la base de datos, aquí en el panel de propiedades nos aparecen todas las propiedades de esa base de datos. Todas estas propiedades ya las veremos en detalle cuando vayamos a crear una base de datos ya nuestra propia de prueba y explicaremos una a una qué significan y qué se ponen. Aquí que veáis que van apareciendo cosas según vamos seleccionando. Y lo que os comentaba antes, aquí en el panel SQL aparece la sentencia SQL exacta para la creación de esa base de datos que tenemos ahora seleccionada, con todos sus parámetros. Bien, vamos a desplegar aquí un poco esta base de datos Postgres y vamos a meternos en detalle a explicar de qué está compuesta una base de datos, qué son todas estas opciones que tenemos aquí. Esto es teoría pura y dura de base de datos, pero bueno, os digo que os conviene saberla para tener claro el funcionamiento de una base de datos relacional a la hora de trabajar con ella. Bien, lo primero que tenemos es el catálogo. Bien, no sé, habrá muchos que sepan lo que es el catálogo, pero otros no, vamos a contarlo. El catálogo de la base de datos no es ni más ni menos que una base de datos. Esta base de datos normalmente es llamada la metabase. ¿Qué contiene esta base de datos? Esta base de datos contiene la información interna de todo el gestor de base de datos. Es decir, contiene toda la estructura de todo lo que contiene la base de datos. Si nosotros creáramos una base de datos nueva en este servidor, se almacenaría en esta base de datos del catálogo el nombre de la base de datos, su contenido, es decir, toda la estructura interna se va generando dentro de una base de datos. Como veis, aparece dos aquí en catálogos, porque Postgres curiosamente tiene dos catálogos. Vamos a ver por qué tiene dos catálogos. Por un lado tiene el catálogo ANSI, información del esquema, que tiene 66 objetos, desplegamos aquí, ¿veis? Que es un catálogo de la base de datos, y por otro tiene un catálogo de Postgres, que tiene una estructura distinta. Para explicar esto, yo os recomendaría que siempre que tengáis alguna duda o algo no sepáis lo que es, recurráis siempre a la documentación oficial de Postgres. Nada de mirar por ahí por las afueras, vamos directamente a la fuente principal de información. Entonces, por ejemplo, aquí en la documentación de Postgres nos habla del esquema de información, que es este que tenemos aquí, el que está puesto como ANSI. ¿Os acordáis? En el vídeo anterior hablábamos de que Postgres cumplía los estándares ANSI. Vale, pues entonces entre los estándares ANSI hay una definición estándar de lo que es un catálogo de base de datos. Por cumplir este estándar, lo que tiene Postgres es una definición ANSI de lo que es una estructura de un catálogo de la base de datos, donde se almacena toda la información. Aquí tenéis explicado en detalle, en la propia página de documentación de Postgres, la información del esquema y todo su contenido uno a uno. Pero si os leéis esta coletilla final, viene a explicar por qué Postgres tiene dos catálogos, el ANSI y el propio de PostgreSQL. Resulta que, como siempre, los estándares son muy bonitos, lo comentábamos en el vídeo anterior,
Luego hay quien los cumple, quien no los cumple o quien implementa su propio estándar. Bueno, pues en este caso Postgres ha implementado el estándar porque es una base de datos que quiere cumplir los estándares, pero los estándares normalmente se quedan cortos. No son capaces de definir todo lo necesario para el buen funcionamiento de una base de datos. Entonces Postgres tomaron la decisión de, bueno, como el esquema estándar ANSI no nos permite definir todo lo que necesitamos para el funcionamiento de Postgres, lo mantenemos por compatibilidad, por cumplir el estándar, pero nos generamos nuestro propio catálogo, donde definimos nuestras cosas como queramos. Y es lo que es este de aquí, el PG Catalog. Es otro catálogo de la base de datos, pero específico de Postgres, en el que ellos definen toda la estructura interna de la base de datos. Todo lo que hay en la base de datos, objetos, tablas, todo está definido y claramente especificado en el catálogo de la base de datos. Vale. Ahora, según vayamos desarrollando el vídeo, recurriremos al catálogo para cotillar un poco por dentro. De momento ya tenemos la teoría de lo que es un catálogo de la base de datos. Ya sabéis, cualquier cosa que hagamos sobre una base de datos, no me refiero al contenido de filas de una tabla, sino a lo que es la estructura. Cada vez que creamos algo de la estructura de una base de datos, puede ser una tabla, un índice, una vista, un trigger, lo que quieras, esa definición que hagamos se va a almacenar en la base de datos del catálogo. Es la forma que tiene Postgres, aunque luego tiene su estructura de disco donde guarda la información física, pero la forma que tiene de estructurar la información para poderla manejar y poderla estructurar es el catálogo. Eso es realmente el catálogo. Vale. Dentro de la base de datos, la siguiente opción son los Event Triggers. Vamos a ver, esto es un poquito más complicado de explicar. El que sepa lo que es un trigger resultará más fácil. El que no sepa lo que es un trigger, vamos a explicar primero un poquito por encima lo que es un trigger. Un trigger se traduce en castellano como un disparador. Un disparador es una función que se ejecuta cuando se produce un evento determinado, ¿vale? Los triggers convencionales de toda base de datos se lanzan, se ejecutan, se disparan, como lo queramos llamar, cuando se produce un evento determinado, que normalmente son las sentencias insert, update y delete. Podemos configurar en una base de datos que cuando se vaya a realizar una inserción, antes y después de la misma, una actualización de un registro o un borrado, previamente o posteriormente se ejecute una función para controlar que la estructura de datos sea como nosotros queremos que sea, y permitir unas cosas o no. Es decir, son eventos. El que haya trabajado con programación visual pues sabe perfectamente lo que es un evento de un control en el que tiene una serie de eventos disponibles y se les asigna una función para controlar su funcionamiento. Pues este es el mismo caso. Pero en el caso de los event triggers, son unos triggers especiales que se ejecutan cuando se hace algo sobre un comando DDL. Bien, ya estamos complicando el tema. ¿Qué es un comando DDL? Los comandos DDL son los Data Definition Language, es decir, son comandos de definición de datos. Así como habíamos comentado hace un momento que los triggers normales se ejecutan con sentencias de insert, update y delete, los event triggers se ejecutan con sentencias de definición de datos. Volvemos como siempre a la documentación de Postgres. Y aquí tenéis los comandos de DDL de Postgres. Como veis son alter, create, drop, que son las sentencias de modificación de la estructura de datos. Estos son los comandos de DDL. Y hay tres eventos: el DDL command start, DDL command end y el SQL drop. El SQL drop es un evento que solo se lanza cuando se realizan funciones de borrado, comandos de borrado como son drop. Estos comandos realmente ni agregan ni quitan datos de una base de datos, alteran su estructura. Esos son los comandos de DDL. Y los event triggers nos permiten controlar la ejecución de este tipo de comandos. Por ejemplo, si quisiéramos proteger la estructura de una tabla en concreto, pues entonces en el comando DDL drop table, por ejemplo, para evitar su borrado, podríamos capturar en el DDL command start, es decir, cuando se va a lanzar el comando que se está intentando borrar una tabla determinada, y podríamos abortarlo, por ejemplo, para proteger esa tabla de un borrado accidental o premeditado. Igual con la modificación, alter, o con la creación. Vale. Bien, esos son los comandos de DDLs de la base de datos. Como comentaba siempre, en la documentación oficial de Postgres tenéis toda esta información. El único problema que tiene es que está en inglés, pero bueno, es una cosa que
que en informática ya es lo de menos. Bien, seguimos. Ahora pasamos a las extensiones. ¿Qué son las extensiones en Postgres? Bueno, las extensiones son todas aquellas cosas añadidas a lo que es el funcionamiento estándar de Postgres. Bueno, como comentamos en el vídeo anterior, ¿os acordáis de aquella presentación en la que iban siendo unos textos y íbamos comentando? Por ejemplo, Postgres tiene montones de funciones ya predefinidas, funciones para todo tipo de manejo de datos numéricos, de fechas y demás, y muchas más cosas, ¿vale? Todas esas extensiones se cargan aquí. En concreto, la extensión que viene por defecto instalada en Postgres es el PSQL. A ver si lo tenemos aquí en pgadmin también. PSQL Console. ¿Os acordáis que lo usamos en el vídeo anterior para modificar el password del administrador de la base de datos, del usuario Postgres? Vale, entonces cuando añadimos una nueva extensión a Postgres, estamos añadiendo nuevos objetos, como pueden ser tipos de datos, funciones, operadores, que nos amplían las capacidades de Postgres. ¿Vale? Hay una lista de extensiones en la página oficial de Postgres. A ver, que no lo tengo, pero es... No lo tengo cargado, pero lo buscamos en un momento. Un segundo. Vale, me he equivocado. No pasa nada, vamos a ver. Vale, esto estaba en la documentación, como no. Vaya. Vale, aquí la teníamos por ahí, vale. Esto que nos aparece aquí, bueno, estos flasheos son un problema del driver de vídeo de Ubuntu, no hagamos ni caso. Bien, aquí tenemos una lista de módulos, estos son, digamos, los módulos oficiales, hay mucho más ahí hechos por la comunidad, podéis encontrar módulos de todo tipo. Por ejemplo, tenemos el primero, el Admin Pack, es un módulo que nos amplía las capacidades para administrar bases de datos. Aquí te salen las funciones implementadas. Tenemos, por ejemplo, para usar árboles B. Para chequeo de passwords. Hay infinidad de ellos, os digo, aquí hay una lista oficial de extensiones, pero hay muchísimas más creadas por toda la comunidad de desarrolladores y gente que está trabajando con Postgres. Vale, ¿cómo podemos ver? Ahora mismo vemos aquí que solo tenemos una extensión instalada. También podríamos verlo dentro de PSQL. El comando sería /dx, la barra invertida. Aquí nos sale que solo tenemos instalada esta extensión. Si hubiera más, saldrían más. Y podemos ver qué funciones incorpora esta extensión. ¿Veis? Aquí están las funciones que incorpora, entre ellas el lenguaje PLP GSQL, ¿vale? Bueno, pues estas son las extensiones, nos permiten enriquecer enormemente las capacidades de Postgres según nuestras necesidades. Incluso podemos crear nuestras propias extensiones si quisiéramos. Bien, luego tenemos lo que son los esquemas. Vale, los esquemas es lo que define la estructura de una base de datos. Por una base de datos tenemos dos partes. Por un lado lo que es el esquema, que es la estructura de los datos, y por otro lado los datos propiamente dichos. En el esquema se define cómo es la estructura, cómo se interrelacionan entre ellos, las dependencias que tienen. Entonces aquí podríamos definir, por ejemplo, tablas, índices, triggers, funciones, todo lo que puede contener un esquema de base de datos. Todo se define dentro del esquema. Y por último tenemos dentro de la base de datos el Slowney Replication. Bueno, esto es un módulo que trae pgadmin para el tema de la replicación. Vamos a ver, ¿qué es una replicación? La replicación consiste en que tenemos un servidor de base de datos y queremos normalmente por medidas de seguridad
que todos los datos que almacena se copien automáticamente en otro servidor. Puede ser por tareas de respaldo, es decir, para tener una copia de seguridad, por distribución de carga, es decir, tenemos un sistema con mucho uso, muchos usuarios, y queremos repartir la carga entre distintos servidores de base de datos, lo que sería un clúster. Entonces, pues usando un sistema de replicación, podemos hacer que los datos no residan en una única máquina, sino que residan en varias. La replicación, creo que ya lo comentamos en el vídeo anterior, puede ser multimaestro o maestro esclavo. Multimaestro significa que todos los servidores contienen una copia exacta de la base de datos funcional, es decir, que se puede uno conectar a ello y trabajar con ella. Y un maestro esclavo es que hay un ordenador que es el maestro, que es el que contiene la base de datos principal sobre la que se trabaja, y los esclavos contienen copias offline, es decir, están ahí la copia de los datos, pero no se hacen conexiones sobre ellas, están en plan backup, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí va a llegar nuestro primer vídeo, en el que el segundo vídeo que haremos a continuación, seguramente los publicaremos todos juntos. Vamos a meternos dentro del esquema de la base de datos y vamos a ver, porque dentro del esquema hay muchas cosas, como veis, y hay que explicar bien todos los conceptos que hay dentro antes de trabajar con ellos. Bueno, esperamos que os haya resultado interesante este rollo teórico que os acabamos de meter y que sigáis con ganas de ver el siguiente vídeo. Venga, un saludo a todos y seguir con el siguiente vídeo, que es interesante aunque sea un poco pesado.